Vamos entonces a dar comienzo a la temática de esta mañana. Nosotros hemos estado trabajando lo que tiene que ver con la Edad Media, uno de los periodos históricos que ha generado bastante controversia a lo largo de la historia, uno de los periodos bien estudiados que permite analizar diferentes aspectos, que nos permite tener en cuenta otros elementos importantes. Y en las clases previas entonces estuvimos trabajando lo que tenía que ver con la Edad Media alta, con la Alta Edad Media, donde vimos tanto en la parte de Occidente como en la parte de Oriente, en lo que era el fraccionamiento del Imperio Romano, cómo cada cual fue afectado de diferentes maneras, mientras que en Occidente eran afectados por las invasiones de las tribus bárbaras, de las tribus germánicas. En Oriente eran afectados por las invasiones de los musulmanes o de los otomanos. Y Occidente cayó primero alrededor del siglo V, pero el Imperio de Oriente se mantiene por 1000 años más. Es más fuerte, es más resistente a los cambios, en parte también porque ellos fueron más abiertos al intercambio cultural. Eso les da entonces un proceso para sobrevivir en medio de esas adversidades. En que la iglesia es la ficha importante, la ficha que está saliendo en el escenario y que viene a reemplazar entonces los imperios que están desapareciendo en ese momento, pues tanto a Oriente como a Occidente. Entonces en Occidente se fortalece la Iglesia Católica Apostólica Romana y en Oriente se fortalece la Iglesia Católica Ortodoxa Oriental, y vimos pues sus diferencias. En esta jornada abordaremos entonces lo que tiene que ver con la Edad Media Baja en Occidente, que es básicamente donde se da, porque en Oriente no se figura, sino que la Edad Media, dado que son 1000 años que ellos duran más, persiste y tienen ese desarrollo bajo otros modelos de imperio, como es el Imperio Otomano. Ahora en Occidente, entonces, pasado el año 1000 o un poquito antes, empiezan una conflagración de intereses porque quieren apoyar al Imperio de Oriente en esa lucha contra los musulmanes para recuperar Tierra Santa. Y entonces tenemos lo que se conoce en la historia como las cruzadas cristianas, donde caballeros o guerreros toman las armas en nombre de Dios y bajo la convocación del Papa, entonces emprenden una marcha para ir a Tierra Santa y luchar con los musulmanes y así recuperar la tierra de Jerusalén. Entonces este periodo históricamente está comprendido entre el siglo X y el siglo XV, es decir, desde el año 1900 aproximadamente hasta el año 1400, aunque algunos lo extienden hasta la llegada o la expansión europea hacia América, la conquista de América. Entonces en esta época hay unos elementos que sobresalen y que nosotros vemos a veces en muchas de las películas que podemos apreciar en la pantalla del cine o de la televisión, y vemos entonces que es una época de caballeros, es una época donde se construyen grandes castillos, es una época donde hay señores, donde hay vasallos,
donde hay siervos, donde el modelo económico es el feudalismo, donde aprender está controlado solo para los que tienen posibilidades, es decir, para quienes tienen riqueza. Los demás están exentos a la posibilidad del aprendizaje, pues se considera que no lo requieren y que son desprovistos de esos beneficios. Durante ese mismo periodo, entonces, en la Europa occidental ocurren cambios políticos, ocurren cambios económicos y ocurren cambios culturales muy importantes que terminan empoderando a la Iglesia como la institución más representativa del mundo, tanto político, económico como cultural. Esto pues afecta todos los aspectos de la vida normal de los ciudadanos, de los habitantes de Europa, y por consiguiente entonces también cuando se da el proceso de conquista de América pues termina afectando las poblaciones nativas americanas y tienen un papel ponderante en ese proceso de colonización. Tenemos el desarrollo de herramientas agrícolas que permiten entonces pasar de los monocultivos a cultivos más grandes. También tenemos el auge de las ciudades y con ello entonces la expansión del comercio, la aparición de los burgueses y el desarrollo de las universidades. Son los aspectos más sobresalientes. Entonces aquí podemos ver en este mapa cómo estaba Europa para aquel momento histórico de la Edad Media baja o de la Baja Edad Media. Entonces podemos ver que aquí la península ibérica estaba tomada en gran parte por los musulmanes. El califato de Córdoba significa que los musulmanes tenían control de esta zona territorial. Y vemos también entonces aquí que está en el mismo colado que Tierra Santa también estaba bajo el control de los musulmanes y era justamente por lo que entonces se dan las cruzadas. Vemos aquí lo que era el Imperio de Oriente, que pasó a ser el Imperio Bizantino ahora, y entonces lo que había sido el Imperio de Occidente vemos que se subdividió después de que cada una de las llamadas tribus bárbaras logró asentarse y establecer sus propios procesos de consolidación. Entonces empezaron también a establecer los reinos que tenemos aquí, y quizás el más grande y contra el cual la Iglesia luchaba permanentemente era contra el Imperio Sacro Romano Germánico, de lo que hoy es toda esta zona. Entonces vemos también aquí que la Iglesia tenía el control de varios lugares que eran considerados entonces como los estados pontificios, y esas tierras entonces las dominaban. Pero no solo estaban aquí, sino que habían en estos otros lugares también posesiones de tierra. Entonces podemos ver en este otro mapa para 1267 quién estaba gobernando en cada uno de esos reinos. Entonces en los estados pontificios, es decir, el papa de turno era el Papa Clemente VI, y mientras que en los demás reinos, entonces vemos aquí quiénes eran quienes estaban gobernando en ese momento. El modelo económico que surge al término de la Edad Media es el feudalismo. El feudalismo es un modelo de explotación o de organización social en el cual hay un señor y en el cual hay unos vasallos y unos siervos. El señor es quien ha sido beneficiado por parte del rey para tener tierras.
como es una persona importante, es una persona de confianza, o como diríamos en términos actuales, es amigo del rey, entonces el rey le da unas tierras para que las administre, para que las gobierne, y en esas tierras entonces viven vasallos y viven siervos. Este modelo de feudalismo pues está justamente en el surgimiento con la decadencia del Imperio Romano, y permite entonces establecer a lo largo de varios siglos ese modelo económico, ese modelo de explotación agrícola, porque decimos que es explotación agrícola porque se daba más en los terrenos rurales, en el campo, donde se establecía. Entonces, ¿cómo era que funcionaba? Entonces, las tierras que recibía el señor, el lord, el caballero, se le asignaban entonces en un lugar determinado, y él construía un castillo. El castillo era su morada, era su residencia, y si el castillo era pequeño significaba que este señor, este lord, este caballero era de poca importancia. Pero si el castillo era representativo, era grande, entonces significaba que este señor tenía mucho poder, tenía mucha influencia, que tenía riqueza. Eso entonces, las tierras que estaban a su alrededor del castillo, pues eran de su pertenencia, pero en ellas vivían o habitaban, residían campesinos, residían vasallos. Los vasallos eran personas libres que tenían derechos. Los campesinos no eran tan libres porque estaban obligados a vivir en esa tierra y a producir para el sustento de este castillo. El castillo se mantenía con la producción que había en las parcelas. El señor no necesitaba cultivar las tierras, él sencillamente brindaba protección a los habitantes, y los habitantes en recompensa le devolvían entonces alimentos, tributos, pieles, todo lo que se necesitara en el castillo lo proveían. Esa era la manera, o ese es lo que se conoce entonces como el feudalismo. Entonces hay dos elementos. Está el vasallaje. En el vasallaje entonces encontramos los vasallos. ¿Quiénes eran los vasallos? Los vasallos eran hombres libres, hombres que podían también llegar a ocupar el puesto de señor, si el rey así lo consideraba, si el rey les daba ese privilegio. Entonces, como ellos todavía no tenían una tierra asignada, ellos hacían un convenio con el dueño de estas tierras, con el señor feudal. Y este señor entonces les permitía vivir en su tierra a cambio de, o teniendo un intercambio, de que ellos fueran funcionarios para el control de los siervos. Entonces, de esa manera se retribuía. Había ayuda militar que ellos daban, había manejo del consejo, de lo que era la administración del palacio, de la corte, de ese señor, de ese ducado, de esas tierras, y también ponían entonces recursos económicos. En retribución, ¿qué daba el señor del castillo, el lord? Les daba protección militar, les daba defensa judicial en caso de que alguno de ellos tuviera una dificultad judicial, y les daba sustento. Ese sustento pues venía del otro modelo, que es el de servidumbre. Y entonces aquí tenemos la servidumbre. Esta es la relación que vincula a los sectores campesinos y no privilegiados con el señor feudal. Entonces, los campesinos, los aldeanos, inclusive los artesanos, los herreros, todos tenían que trabajar, y de ese trabajo que ellos realizaban tenían que pagar, por un lado tenían que pagar los impuestos, los tributos, del otro lado tenían que darle a la iglesia otro impuesto que la iglesia cobraba, que era
el diezmo. Y tenían que, cuando hubiera la necesidad en el castillo, entonces tenían que proveer. Y si este señor que vivía en el castillo entraba en disputa con otro, entonces tenían que proveer hombres para la guerra, tenían que proveer alimentación para la guerra y tenían que proveer herramientas y armas. Todo eso entonces estaba allí. ¿Y qué era lo que recibían a cambio? Pues la posibilidad de vivir en esa tierra y la protección ante posibles invasiones. De esta manera entonces estaban resguardados o protegidos por el señor del castillo. En caso de tener una amenaza externa, ellos podían que hubiera una toma de todas estas tierras, entonces ellos podían refugiarse dentro de las paredes del castillo. Esas eran las opciones que tenían como siervos, ya que no podría existir el modelo feudal si pierde los siervos. Entonces los campesinos y los aldeanos debían pagar tributos al señor feudal a cambio de su protección. Esos tributos que pagaban podían darse en especie, es decir, de acuerdo a la deuda o de acuerdo al tributo, podía entonces, si no tenía plata y oro para pagarlo, podía decir, bueno, entonces yo lo doy a través de horas de trabajo, y entonces se le asignaban unas tareas para ese pago de ese tributo. Podía decir, yo tengo estos granos, yo tengo estas legumbres, yo tengo esta producción en lo que ha sido mi parcela, entonces toma lo que requieras, y de esa manera se pagaban entonces los tributos. Durante el feudalismo, lo que era importante o lo que hacía que una persona fuera reconocida, que fuera poderosa, era la tenencia de tierras. Si tenía una parcela, entonces se consideraba que era un siervo que tenía privilegios con el señor. Pero si el señor tenía también una buena extensión de tierras, un gran latifundio, entonces se consideraba que tenía también poder delante del rey, que era una persona importante. Y por ello entonces habían disputas permanentes entre los diferentes señores, porque cada quien quería aumentar sus terrenos, y para hacerlo pues tenían que luchar contra otro que estaba por allí. ¿Quién regulaba estas luchas o estas disputas? El rey, porque el rey era quien concedía esas tierras. Y también en algún momento pues podía decidir quitárselas a ese señor, destituirlo de los privilegios y darle esas tierras a otro, y eso entonces aumentaba las tierras, la tenencia de tierras de ese otro señor. Entonces la iglesia es una de las instituciones que empezó a beneficiarse de este modelo, porque los prelados de la iglesia, los obispos, los papas empezaron a adueñarse de esas tierras. Luego, cuando aparecen entonces los monasterios también empiezan a adquirir tierras de este modelo, porque ganan el favor del rey, y el rey les entrega tierras, y de esa manera entonces la iglesia empieza a ser poseedora de tierras. Y como en cada reino, aunque no es dueña de todas las tierras del reino, si se juntaran todas las tierras que la iglesia poseía, tanto a través de sus monasterios, a través de sus obispos, a través de las parroquias, a través de los prelados, entonces es lo que se llamaron los estados pontificios, y juntos se consideraban que era la empresa más grande o el reino más grande, porque eran los que más tenían tierras, inclusive tenían más tierra que los mismos reyes. Entonces eso es lo que les daba poder. La transformación agrícola empieza sobre el año 1000, en el siglo XI, y empieza entonces a
explorarse de parte de los herreros, de parte de los agricultores, empiezan a desarrollar nuevos modelos para el arado. Entonces aparece la rueda pesada que proveía cuchillas. Antes simplemente se tenía un solo que era tirado por los bueyes. Ahora en este nuevo modelo se sacan a los bueyes y se introducen los caballos, que tienen más fuerza, que son más rápidos. Entonces eso hace un aceleramiento de los procesos dentro del cultivo, dentro de la agricultura. También se desarrollaron los molinos de viento, que aparecen en la historia de el hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es justamente pues un señor, un lord que tiene unas tierras, pero que tenía, ya sabemos el contexto de la historia, que tenía un problema, que veía en los molinos a sus enemigos. Y también aparece otro elemento que se desarrolla, que ayuda al desarrollo agrícola, es la rueda hidráulica. Es la rueda que eleva el agua desde una corriente de agua, la pone entonces en una rueda y puede subirla para terminar llevándola a un cultivo que se requiera por medio de unos canales especiales. Se introduce otra técnica, que es la rotación de cultivos, la rotación trienal. ¿Qué es esto? Entonces una parcela se dividía en 3 partes y digamos que en una sembraban cebollas, en la otra sembraban zanahorias, en la otra sembraban tomates. Y recogido el cultivo, entonces se rotaba. En la que se sembró zanahorias, ahora se sembrarían tomates, y así sucesivamente en cada una. De manera que eso permitió que la producción fuera continua. Porque cuando se cultiva cuando es un monocultivo, es decir, todas las veces siembro solo zanahorias en esta parte del terreno, pues las cosechas tienden a desmejorarse, porque ya se han agotado los nutrientes para ese tipo de cultivo. Entonces la rotación permitió que hubieran grandes cosechas y que esa producción fuera bastante significativa. Y aparece entonces en el modelo la amenaza de los musulmanes, y entonces se da el proceso de las cruzadas, como tenemos aquí en la pantalla. Los cristianos llegan a Jerusalén y luchan a muerte contra los musulmanes. No es un proceso que durara solo una batalla, una guerra, sino que es un proceso que se da a lo largo de sus siglos, y básicamente son campañas militares. La primera de ellas pues se da una vez Jerusalén cae en manos turcas en el 1076. Entonces el papa de turno invita hizo un concilio, el concilio de Clermont. Allí se tomaron muchas decisiones, pero una de esas decisiones que profiere la sede papal encargada a Urbano II en aquel momento, entonces es convocar la primera cruzada para conquistar Tierra Santa. Y de esa manera entonces el objetivo planteado era brindarle ayuda al Imperio Bizantino, al Imperio Romano de Oriente, para hacer su defensa y extender los ejércitos unidos hasta llegar a Tierra Santa y recuperar Jerusalén. Esa primera cruzada tenía un lema: Dios lo quiere, y bajo ese lema se llevó entonces la primera matanza. En nombre de Dios se realizó la primera matanza de musulmanes. En el conjunto la cruzada tuvo un cumplimiento porque se logró el objetivo, recuperaron Jerusalén, pero sin embargo esto no duraría mucho. Los musulmanes volverían a retomar la ciudad, y eso llevó entonces a que hubieran una cantidad de órdenes militares que surgieran en Europa para unirse a las cruzadas, y estos caballeros entonces eran dirigidos por los monjes. Los monjes habían tomado también las armas para defender la fe. Entonces, en nombre de Dios se hacían estas campañas militares,
y en nombre de Dios se derramaba sangre. En nombre de Dios se buscaba alcanzar intereses económicos, porque finalmente se dejan atrás la defensa de la fe y lo que predomina en todo el contexto es entonces el interés económico. Ustedes saben que cuando hay una guerra, pues hay que proveer alimentos, hay que proveer armas, hay que proveer recursos, y todo eso significa una economía en movimiento. Entonces, desde ese momento ya se conocía, y entonces hay quienes sacan justamente provecho de esta causa. Aquí en este mapa podemos ver entonces en las 8 cruzadas más importantes que se realizaron en la Edad Media, y vemos en blanco entonces la ruta que siguieron los cristianos cruzados, los caballeros, los militares, para llegar hasta Jerusalén y recuperarla. Luego entonces hay una segunda cruzada y vemos que parten de diferentes lugares, desde Inglaterra, Francia, España, Portugal, salen para llegar a Tierra Santa. Y así con cada una de las cruzadas, 8 que son las más sobresalientes. De hecho hay una película muy conocida que tiene estos aspectos, y es la de El Rey León, el Corazón de León. Entonces el rey Juan de Inglaterra inicia, el rey Ricardo se une. Pues el siguiente aspecto que vamos a abordar es la vida en las ciudades, lo que conocemos como la vida urbana. Entonces las ciudades europeas empiezan a retomar importancia porque se empieza a desarrollar el comercio. Esto trae abundancia de recursos, permite que hayan comunidades que se establezcan, que empiecen a prosperar, permite entonces también el desarrollo de infraestructura, de puentes, desarrollo también de puertos que facilitan el comercio, y entonces hace un auge de la economía medieval. De esta manera entonces, como vimos cuando trabajamos el tema del urbanismo, pues surgen alrededor del castillo las ciudades, las aldeas, y justamente es una necesidad proteger estas aldeas o estos terrenos, por lo que entonces se hacen ciudades amuralladas en torno al castillo. Ya no solo era el castillo el que gozaba de esa muralla o de esa protección, sino que los habitantes que estaban alrededor, que antes tenían que correr para refugiarse dentro del castillo, ahora podían estar viviendo dentro de las murallas, y ese terreno que quedó dentro de las murallas pues empieza a desarrollarse porque brinda seguridad, brinda protección, y entonces empieza a consolidarse el modelo de ciudad medieval allí. Como vemos, pues no era un modelo que fuera planeado, entonces por lo tanto no habían esas calles o carreras como nosotros las conocemos hoy, sino que las casas estaban bastante desordenadas allí. Entonces tenemos allí, dentro de estas ciudades, entonces sobresalían algunos edificios que empezaron a construirse para la administración de la ciudad. Estaba como tal el castillo, que era el primero que se construyó, en torno al cual crece, y estaba también la iglesia o catedral, que era pues la iglesia, tenía presencia allí. Estaba el palacio episcopal, que era la vivienda pues del obispo o del prelado de la iglesia, estaba allí el nuncio apostólico. Y estaba el palacio comunal, que viene a ser como la alcaldía hoy en nuestros municipios. Era el palacio en el cual se tomaban las decisiones para la ciudad, donde asistían los vasallos, que eran parte del consejo, y tomaban entonces esa administración. Y estaba la plaza de mercado, que era donde entonces los campesinos ingresaban a la ciudad, llevaban sus productos y comerciaban allí. En esas mismas plazas de mercado pues también llegaban los mercaderes de otras regiones a vender sus telas, a vender sus hierbas aromáticas, sus medicinas. Entonces había un intercambio
en ese lugar de bienes y servicios. Eso es lo que empieza a crecer y entonces hace que las ciudades ya se queden en este modelo, queden bastante pequeñas y tengan que expandirse. Dentro de las ciudades entonces empieza a surgir una nueva clase social. Antes vimos que estaba el rey, que estaban los caballeros y los prelados, que estaban los vasallos y los siervos. Ahora aparece la burguesía. ¿Quiénes son los burgueses? Los burgueses son las personas, eran comerciantes. Fueron comerciantes que aprovecharon el modelo, sacaron ganancia del crecimiento de las ciudades y en ese modelo entonces ellos se consolidaron con su riqueza y como poderosos mercaderes. Entonces ellos eran los que manejaban y transaban el comercio a nivel de largas distancias, y esto entonces los convierte en poderosos. Entonces empiezan también a controlar pues la corona y la iglesia de alguna manera, y dentro de ellos sobresalen algunos aspectos dentro de este momento comercial que se vive. Entonces lo que es la región norte de Italia, las ciudades de Venecia y de Génova, se imponen con un modelo comercial muy próspero, al punto que ellos se considera hoy en día los inventores de la banca moderna, y con ese modelo económico que ellos desarrollaron de circulación monetaria, de nuevos tipos de pago. Ahora no teníamos que llevar todo el dinero con nosotros si queremos ir a comerciar, simplemente podemos llevar letras de cambio o podemos extender un crédito. Entonces este modelo inicia ese proceso y obviamente le quita poder al rey, que era quien manejaba los recursos, y le quita poder a la iglesia, que era la otra que tenía el manejo de los recursos, del oro, de la plata, de las piedras preciosas, de los metales. Y ahora entonces todo se traslada a algo que se llamaría entonces la banca. Así que los genoveses y los venecianos empiezan a desarrollar ese modelo y a extenderlo por Europa. Como Roma ve la amenaza en esto, entonces los ataca, los persigue, y ellos se establecen en otro lugar. Ellos viajan hacia el norte de Europa y se establecen en lo que son los Países Bajos, y desde allí entonces también se expandieron a América, y entonces hoy todavía siguen siendo quienes controlan la banca internacional. Entonces aquí vemos esas rutas comerciales que se iniciaron. Entonces para aquel momento histórico, la ciudad de Venecia, mire todo su poder, tenían el sur de Grecia, tenían influencia en el imperio bizantino, en toda la parte occidental de la península de Asia Menor, y la ciudad de Génova, nótese, entonces su ruta comercial, su lugar de influencia, donde transaban bastante y traían productos para vender en esos territorios, pues era de la Europa oriental, accediendo a través del Mar Negro. Y de allí entonces tenemos también otro contexto, que son los que estaban en el norte de Europa, que desarrollan entonces también sus propios modelo de comercio, y empiezan también entonces allí. También estaban los del sur de Francia y el oriente de España, en la región de Cataluña, y entonces también estaban la región Champagne, que es Francia, que desarrolla unos modelos de feria, que esta era su región de influencia, pero nótese que ellos desarrollaron puestos de avanzada o de control en otros lugares. Y como vemos, los de Génova también tenían influencia aquí en Inglaterra, allá alcanzamos a ver en el mapa. Entonces vemos ese modelo comercial de esas rutas que se desarrollaron en la Edad Media. De esa manera, entonces, estos señores de la burguesía pues controlaban los recursos, porque ahora tenían acceso a la riqueza de todos los reinos a través del comercio, y de esa manera atesoraban o
hacían que ese recurso quedara en sus manos y de esa manera entonces ponerlo en ponderancia y sobresalir. La iglesia en este periodo de la historia de la Edad Media Baja, entonces trasciende las fronteras nacionales, porque es una iglesia que tiene presencia en todos los países de Europa, en todas las regiones, y su poder pasa del plano espiritual a un plano político, económico, social y cultural. Entonces, la vida de la Edad Media giraba en torno al templo, a la iglesia, a la parroquia. Y por algún lado, entonces los papas eran quienes intervenían en los asuntos de los estados cristianos. Es decir, cuando el rey iba a tomar decisiones, a quien consultaba en primera instancia, pues tenía que consultar al papa. Y si recibía la bendición del papa, entonces él podía ejecutar esa actividad, esa acción que iba a realizar. De esa manera, entonces, la iglesia también se convirtió en la mediadora y la juez en las disputas que habían por los señores feudales. Entonces, esos que había estado a cargo de los reyes, ahora pasó a estar a cargo de la iglesia. Y la iglesia pues aprovecha todos estos poderes para imponerse y para imponer su voluntad, para impedir que se desarrollen otras instituciones. Entonces, dentro de este contexto, pues sabemos que aparecieron los monasterios, que ese poder económico de la iglesia llevaba a que se cobrara el tributo, el diezmo, basado en el contexto de que la Biblia dice que hay que pagar los diezmos al sacerdote, y entonces ellos adoptaron el modelo y de esa manera entonces cada campesino tenía que pagar en su parroquia el diezmo, es la 10ª parte de sus ganancias, y el rey pedía otro diezmo, entonces cada vez iba quedando con menos. Los monasterios y los conventos y las catedrales son los elementos sobresalientes entonces de aquel momento en la iglesia y que muestran su poder. Dentro de la iglesia entonces se destaca la jerarquía, porque es el momento en el que se establece entonces la iglesia como la institución más poderosa y llega a disputar con los reyes ese poder, y queda allí entonces esa confrontación de poderes, queda manifiesto entonces en el concordato de Worms que la iglesia es quien va a determinar y va a nombrar los obispos, y los emperadores o los reyes van entonces a entregarle las tierras a los obispos. De esa manera se trata de subsanar esas divisiones de poderes que hay allí. En ese mismo momento entonces para la consolidación de la iglesia, entonces pues la iglesia aprovecha el fervor religioso que hay en las clases humildes e instaura la veneración a la Virgen, que hay que adorar la Virgen, que hay que adorar a los santos, que hay que adorar las reliquias. Y como ustedes vieron en la película de Martín Lutero, la adoración a las reliquias se volvió un negocio dentro de la iglesia, porque habían reliquias de toda índole, aun cuando estas fueran totalmente falsas. Todos sabemos que todas ese conjunto de reliquias pues no son más que ilusiones vanas de la fe, y justamente es lo que la iglesia empieza a aprovechar para acrecentar sus arcas. Todo lo que se opusiese a la iglesia entonces era una amenaza para la iglesia, y la iglesia lo que hacía era entonces tenía dos elementos con los cuales podía transar con estos hombres, y el primero de ellos era justamente el de la excomunión. Es el acto de expulsar de la iglesia o de quitarles el derecho a ingresar a la parroquia a los ciudadanos, a los feligreses. Y el otro entonces era el de la Inquisición, era el de juzgar y condenar a los sospechosos de herejía. La herejía, recuerde, como les he dicho en las clases anteriores, es pensar diferente a la iglesia. La iglesia dice rojo y usted puede decir que puede ser rosado, que puede ser salmón, que puede ser naranja, que están dentro de la escala del rojo, pero la iglesia dijo que era rojo y entonces su opinión difiere de la iglesia, entonces usted es un hereje.
y mucho más en cuestiones de fe se hacía más evidente. Y en ese momento surgen entonces las llamadas órdenes medicantes. Las órdenes medicantes son aquellas que anuncian que hay que defender la fe y básicamente también surgen como un modelo para dar contentillo a los pobres, porque lo que hacen es predicar que hay que ser humildes, que hay que renunciar a los bienes terrenales, que tenemos que ser como era Jesús, que no era dueño de nada, y bajo este modelo entonces pues empiezan a lavar la mente de los feligreses para que acepten que si no tienen pues son beneficiados y que en el cielo van a tener. Entonces es un modelo de explotación en parte que instaura la iglesia en la mente de los feligreses y que aún perdura en muchos contextos actuales. Y en ese modelo entonces las escuelas catedricias que habían estado a cargo de los conventos ahora pasan a estar a hacer las escuelas monásticas, es decir, estar a cargo de estas órdenes que se establecieron de los franciscanos y los dominicos, y entonces se dan en las ciudades para darle clase a los burgueses. De esa manera entonces hay universidades que empezaron a prosperar, que empezaron a crecer y que se convirtieron en centros de influencia en el mundo europeo. Tres de ellas, pues entonces las más sobresalientes es la Universidad de París, la Universidad de Oxford en Inglaterra y la Universidad de Bolonia en Italia. La que más conocemos actualmente es la Universidad de Oxford en Inglaterra, que la escuchamos nombrar constantemente, pero que su historia data justamente de la Edad Media baja, donde se estableció como un centro cultural y de ciencia de influencia en ese momento. Estos son todos los elementos entonces que tienen que ver con la Edad Media baja. Así que agradecemos a cada uno de ustedes y les recordamos que si no ha visto la película de Martín Lutero, véala y haga entonces esa entrega que está pendiente allí. Deseamos un feliz día para cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga.